El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Muy buenos días. Soy Guadalupe Morfín. Agradezco muchísimo a David Fernández, a Rocío Culebro, haber sido invitada a moderar este diálogo. Soy la mayor de una familia de 13, no modero ni a mis hermanos, pero vamos a tratar de moderar y de terminar a tiempo. Y me gusta este clima de esperanza y de gozo de los encuentros, aunque la materia prima sea dura, sea difícil, sea triste, porque de eso se fabrica la esperanza. Esta escucha es un importante paso para la luz de la verdad que debe iluminar nuestra vida pública en México. El mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 les da la bienvenida al diálogo por la verdad noroeste-occidente. A través de 34 historias presentadas de viva voz atenderemos los relatos de quienes hoy reclaman justicia y dignidad. Este es un diálogo convocado para conocer lo vivido por quienes, con profunda valentía, nos llaman a afrontar un pasado que no debe repetirse nunca más, el de un México en el que el Estado intentó, a través de la violencia, eliminar toda disidencia social y política. Este espacio se constituye en una sesión solemne y servirá para que las personas comisionadas y la opinión pública puedan escuchar los valiosos testimonios de sobrevivientes, víctimas, familiares y testigos. A todas y todos ellos, a los medios de comunicación, a las personas interesadas, las presentes y quienes nos siguen por vía de las redes, por vía del streaming, damos la más cordial bienvenida. Agradezco vivamente la presencia de los 4 comisionados. Eugenia Alier Montaño se va a reunir con nosotros esta tarde. Está ya Abel Barrera Fernández, David Fernández Dávalos, Carlos Pérez Ricard. Y vamos a abrir la mesa Avances y retos del derecho a la verdad, la escucha como clave para su garantía. Y para instalar formalmente este encuentro, tomarán la palabra Alan García Campos, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Félix Santana Ángeles, secretario técnico de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y Abel Barrera Hernández, comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Cedo la palabra a Alan García Campos.
Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días a todos y a todas. A nombre de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reciban un cordial saludo. Agradezco la gentil invitación por parte del mecanismo para acompañar este nuevo diálogo por la verdad en una zona noroeste-occidente determinante en la historia de México y estoy seguro también para los trabajos del mecanismo. En el marco del Día Internacional sobre el Derecho a la Verdad, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que la verdad es una poderosa fuente de luz, luz que se proyecta sobre las violaciones de los derechos humanos cuyos autores preferirían mantener la oscuridad, luz que alumbra un camino hacia la paz, la justicia y la reparación para las víctimas y compele a los países a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional. Luz que ilumina las causas profundas de esas violaciones para que podamos evitar que se enquisten. Para los organismos internacionales de derechos humanos, la verdad constituye un derecho al día de hoy autónomo, independiente, que se ha venido desarrollando a partir de un progresivo proceso de cristalización que nace con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estaremos celebrando a lo largo de este 2023, en que cumple 75 años, que colocó la primera piedra de una arquitectura tanto normativa e institucional a partir de una dolorosa historia de graves violaciones a los derechos humanos. 60 años después, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se erigió como el primer tratado internacional que reconoce, ahora sí de manera explícita, el derecho de conocer la verdad y el deber del Estado de tomar medidas adecuadas a este respecto. Artículo 24.2. Se trata, al día de hoy, sin lugar a dudas, de un tema de particular relevancia, incluso en el que organismos internacionales como el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en la reciente resolución del caso Berrospe versus México, dada a conocer hace apenas unas cuantas semanas, ahonda en su desarrollo por primera ocasión en su jurisprudencia y por primera ocasión en relación a la jurisprudencia hacia México. Hoy se reconoce que el derecho a la verdad abarca una doble dimensión. Por un lado, el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones a derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron por acción u omisión en estos hechos atroces. Por otro lado, existe alrededor del derecho a la verdad una dimensión de carácter colectiva que comprende el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad acerca de lo ocurrido, las causas y circunstancias en las cuales se cometieron dichas conductas, así como las consecuencias que aún se siguen padeciendo. El derecho a la verdad implica, por tanto, una serie de obligaciones a cargo de los estados que deben leerse y materializarse conjuntamente con otros deberes básicos, igualmente de índole internacional, que ameritan ser asumidos seriamente y no como una mera formalidad, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso Velázquez Rodríguez. Combatir la impunidad, auspiciar y mantener vivas las memorias, brindar una reparación integral y, sobre todo, adoptar medidas efectivas para asegurar la no repetición de hechos análogos u otros equivalentes que transgreden la dignidad del ser humano. A esto justamente se refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuando afirma, y lo digo en presente, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, como los que se estarán testimoniando entre el día de hoy y el día de mañana. Con esta premisa en mente, desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos somos de la convicción de que se debe combatir el negacionismo, el relativismo, el justificacionismo, así como toda pretensión que
aspire a equiparar las violencias que se cometieron en el contexto de 1965 a 1990. Se trata de hechos deleznables, abominables, que no admiten excusa alguna, mucho menos perdón u olvido. El lunes pasado, en ocasión del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, de nueva cuenta Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, nos animaba a empoderar a las víctimas y a los supervivientes y sus familias y ayudarles a recabar justicia para el calvario que han enfrentado. Una forma de materializar dicho empoderamiento es a través de lo que vamos a ver hoy y mañana, la participación de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de la masacre de La Rochela versus Colombia, indicó que en casos de graves violaciones a los derechos humanos, las obligaciones positivas inherentes al derecho a la verdad exigen la adopción de los diseños institucionales que permitan que este derecho se realice en la forma más idónea, participativa y completa posible, y no enfrente obstáculos legales o prácticos que lo hagan ilusorio. En un estudio temático, el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que existen dos tipos de argumentos que pueden y deben utilizarse para justificar la participación de las víctimas. El primer argumento, de tipo epistémico, se centra en las contribuciones que las víctimas pueden hacer a la calidad de la información. Las víctimas, nos dice el relator, no solo tienen una perspectiva privilegiada sobre la forma en que los sistemas e instituciones que debían garantizar sus derechos no lo hicieron, sino que también sobre lo que constituye una reparación efectiva desde el punto de vista de la verdad. El segundo argumento, agrega el relator, está basado en la legitimidad. En ese sentido, la participación es una forma de reconocer a las víctimas, no solo como víctimas, sino también como titulares de derechos, lo que a su vez les ayuda a ganar visibilidad y a hacerse un sitio que a menudo se les ha negado en la esfera pública. Ambos argumentos, ambas consideraciones reafirman valores y principios que son básicos para toda democracia, que es justamente el relativo al respeto a la dignidad inherente de todos los seres humanos, la escucha activa, la empatía ante el dolor, la solidaridad ante la exigencia legítima y sobre todo el compromiso público de cumplir con los derechos, lo enfatizo, pero también los anhelos y aspiraciones de las víctimas sobre la base de lo que nos dice su testimonio, su palabra, su mirada y su perspectiva y capacidad de construir un futuro de esperanza. Dicho en forma sintética, hay que honrar y redignificar a las víctimas. Por eso saludamos el ejercicio de esta mañana del mecanismo que aspira a levantar el velo que cubre las violaciones graves a los derechos humanos como una responsabilidad de todas y todos, haciéndolo a través de la participación y de esa manera cristalizando un derecho, pero también dándonos a quienes estaremos escuchándoles una oportunidad y un privilegio de justamente colocar un oído auditivo, sensible respecto de lo que nos compartan. Así como este ejercicio, estoy seguro, del día de hoy y los ejercicios precedentes han sido espacios de apertura, no tengo duda de que de nueva cuenta escuchar el día de hoy a sobrevivientes y familiares de una región, la del noreste y occidente, aún adolorida y sedienta, será un momento para enriquecernos con sus miradas, sus perspectivas y de nueva cuenta con la empatía de quienes aquí asistamos. Concluyo expresando el deseo de la oficina de que el presente espacio resulte inspirador y fecundo, particularmente para las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, donde se profundice la reflexión y se renueve esa convicción de escucha y participación que ha guiado al mecanismo de esclarecimiento histórico y sobre todo que a partir de su realización se impulse decididamente el empeño
encaminado a garantizar el derecho a la verdad y a reconocer y reafirmar la dignidad de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan García Campos, y paso el uso de la palabra a Félix Santana Ángeles. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, Alan, Genaro, compañero de mil batallas, integrantes de esta comisión, señores comisionados, señora comisionada que se incorporarán en un rato, pero sobre todo gracias a los sobrevivientes, a las sobrevivientes de este periodo que coloquialmente le llamamos Guerra Sucia. Fíjense cuánto ha cambiado estos tiempos. Mi nombre es Félix Santana, soy director general de estrategias de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo han cambiado estos tiempos en estos momentos de la Cuarta Transformación? Que la temible Secretaría de Gobernación que detenía, que desaparecía, que torturaba, hoy forma parte de estos ejercicios en donde no solamente convoca, lo más interesante es que asisten estos sobrevivientes que en algún momento declararon la guerra al Estado mexicano. Por eso les agradecemos enormemente el voto de confianza. Cuando inició el actual gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer acto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación fue la creación de una comisión para la verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa. Ese compromiso que tendría el actual presidente de la República para resolver uno de los actos más deleznables cometidos en tiempos recientes. Esa comisión avanza. Quien la preside es el subsecretario Alejandro Encinas y también ayudamos como secretario técnico de esa comisión. Pasados unos meses de haber constituido aquel primer ejercicio en este país, nos reunimos con varios sobrevivientes, con varias víctimas, con familiares, que nos planteaban crear un mecanismo, un instrumento para resolver una vieja demanda de más de 50 años. Lo que en ese momento se conversó fue: dejemos madurar a la Comisión de Ayotzinapa para que vaya generando resultados y a partir de eso construyamos este nuevo dispositivo. Encabezados por el subsecretario Alejandro Encinas y con el respaldo del presidente, absolutamente, con el respaldo absoluto del presidente López Obrador, se constituyó esta Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad para el esclarecimiento histórico, con este nombre tan largo, de los crímenes cometidos de 1965 a 1990, se constituye de 5 mecanismos. Hoy somos convocados por el mecanismo de verdad. Y es importante explicarlo porque vale la pena replicar cómo estamos tratando de alcanzar la verdad y la reparación de varios de nuestros casos. El mecanismo de esclarecimiento histórico donde conforman nuestros compañeros comisionados tiene un objetivo fundamental: crear un relato entendible, lógico, inteligente y convincente de lo que sucedió durante esta época, de forma tal que no parten de cero. Hay un conjunto de esfuerzos que se han construido con antelación, pero hay cosas novedosas, y esta es una de ellas. El método de escucha en el que estamos el día de hoy es una de las grandes aportaciones que tiene este mecanismo. La apertura de los archivos militares, en donde están un grupo de compañeros metidos el día de hoy todavía extrayendo información, es otra de las aportaciones. Entonces tendremos información relevante acerca de cómo estamos construyendo este instrumento. Vale la pena decir que la Comisión de la Verdad no es como las tradicionales que hemos tenido cuenta a través de la historia de la humanidad. Esta comisión es una comisión híbrida. Los comisionados son ciudadanos independientes que presentarán un relato autónomo que no forma parte del gobierno. El segundo mecanismo es el Comité de Impulso a la Justicia. Ellos tienen como tarea fundamental reactivar las investigaciones y carpetas y averiguaciones previas que se encuentran dentro de la Fiscalía General de la República. Hay muchos casos que tienen décadas que no se han movido y este mecanismo de impulso a la justicia constituido por abogados también independientes tienen otra función, que es tener un diagnóstico del estado que guardan estas carpetas de investigación y diseñar
una fiscalía especializada para reactivar los trabajos de investigación y sanción hacia los perpetradores. El tercer mecanismo de esta Comisión de la Verdad es el de búsqueda de personas desaparecidas de esa época. Lo encabeza, a diferencia de los dos anteriores, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda. A diferencia de estos dos mecanismos previos, la Comisión Nacional de Búsqueda continuará los trabajos de búsqueda y de recuperación de nuestros compañeros caídos durante estos periodos de manera permanente hasta encontrarlos. Y ese es el compromiso que se tiene. El cuarto mecanismo es el mecanismo de reparación, encabezado también por funcionarios de la actual administración, y en este caso es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien nos ha presentado un programa para reparar los daños que se sucedieron durante la época de 1965 a 1990. Este es uno de los más nobles mecanismos que este mes, el mes de julio, ha comenzado ya su implementación y en poco tiempo comenzaremos a ver los resultados en lo inmediato. Finalmente, el quinto y último mecanismo es el de impulso a la memoria y tiene dos objetivos centrales. Crear un Centro Nacional de la Memoria para las violaciones graves a los derechos humanos que tendrá su sede en la ciudad de Puebla, en la Casa de la Reina, en donde se continuarán los esfuerzos de esta comisión para que no concluyan con esta administración, para que todo lo alcanzado, la promoción, la difusión, la defensa de los derechos humanos se mantenga y se constituya de manera transeccional. Y el segundo objetivo de este mecanismo es la creación de una ley de las memorias, en donde como responsabilidad del Estado alcancen un espacio en donde todo tipo de memorias, disidentes, institucionales, revolucionarias, absolutamente todas, las más rebeldes, puedan tener un asidero como un derecho de cualquier ciudadano mexicano. Eso es la Comisión de la Verdad, constituida de 5 mecanismos que busca verdad, justicia, búsqueda, reparación y garantías de no repetición para efectos de comenzar a pagar una de las deudas más lastimosas que tenemos de la actual administración. Reconoce el gobierno de la Cuarta Transformación que solamente su llegada pudo haber sido gracias a la lucha, al esfuerzo, al sudor, a las lágrimas y al sufrimiento de comunidades y familiares enteros. No se podría entender esta llegada si no fuera por el esfuerzo de muchos de los compañeros que hoy están con nosotros y a los que incluso vamos a seguir buscando. Este es nuestro cuarto diálogo por la verdad. Hemos estado en Guerrero, Ciudad de México, Chihuahua y hoy estamos aquí en Guadalajara. La naturaleza de cada uno de los diálogos ha sido distinta. Por un lado, hemos tenido encuentros fortísimos con víctimas que fueron testigos y quienes sufrieron de cómo arrasaron comunidades enteras, y por otro lado, tuvimos encuentros con dirigentes, quienes asumen que son supervivientes y tenían mucha claridad. Habrían declarado la guerra al Estado mexicano y sabrían las consecuencias que ello implicaba. Cada uno de los diálogos tiene una naturaleza distinta. Por eso nosotros estamos convencidos de que los esfuerzos que hemos logrado hasta este momento son importantes. La historia nos dirá si son suficientes o no, pero haber entrado en los campos militares, abierto sus archivos, entrar a observar zonas donde se generaron torturas, detenciones y desapariciones, para esta comisión es de consideración fundamental, porque dará un relato inteligente acerca de lo que sucedió. Al final del día, voy a concluir diciendo que ninguno de estos esfuerzos tendría sentido si las recomendaciones de la Comisión para la Verdad no van enfocadas para acciones de que jamás, nunca más las Fuerzas Armadas, dependiendo del Estado mexicano, se vuelvan en contra de su pueblo. Y para eso es que tenemos que tender estos diálogos por la verdad con inteligencia colectiva para crear diseños institucionales, marcos legales, protocolos, políticas de memoria que fortalezcan el uso y la vigilancia de las Fuerzas Armadas para su regulación, su transparencia y su rendición de cuentas. Al final del día, quien toma las grandes decisiones será el presidente de la República, el primer comandante de las Fuerzas Armadas,
para efectos de que los hechos tan deleznables por parte de las Fuerzas Armadas en la década de 1965 a 1990 no se vuelvan a repetir. Y fuimos hasta ese momento, hace 50 años, porque era indispensable entender que la violencia que vivimos actualmente en nuestro país tiene raíces profundas, y esas raíces están donde el aparato de Estado ejercía violencia en contra de su propio pueblo, y luego estas tecnologías de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones fueron trasladadas a los grupos del crimen organizado. Esas son las razones de en dónde nos encontramos por los niveles de violencia penetrados desde hace 50 años. Concluyo diciéndoles lo siguiente: para nosotros, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y estamos convencidos de que en esta cuarta transformación esa lucha la vamos ganando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix Santana Ángeles, y tiene uso de la palabra Genaro Villamil Rodríguez. Muchas gracias, Guadalupe. Un gusto y un honor estar aquí contigo. Desde hace ya algunos años no nos veíamos, pero bueno, siempre las causas que unen a los seres humanos son mucho más sólidas a veces que las coyunturas políticas o que los momentos sexenales. Pero creo que esta es una de las grandes causas, no solamente de la Secretaría de Gobernación transformada en una instancia comprometida con la verdad y la defensa de los derechos humanos, sino también es una causa de lo que a mí me corresponde en este sentido y en este contexto, como responsabilidad y como obligación. Es una causa de los medios y sobre todo de los medios públicos, que son medios no del gobierno, no de López Obrador, sino de la sociedad, del Estado. Y este ejercicio, además de los foros, que ya se han realizado 3, me hubiera gustado estar en alguno anterior, desgraciadamente por cuestiones de la dinámica del trabajo, ha sido muy difícil que yo como persona esté aquí, pero el sistema público, y ese es el compromiso con el secretario Alejandro Encinas y es el compromiso con los integrantes de la comisión, va a estar presente todo lo que sea necesario y más allá incluso de este sexenio, para que lo que se ventile y lo que se diga en estas sesiones y en esta labor de investigación que es muy importante, quede un registro mediático, un registro visual, un registro audiovisual que esté disponible para todas y para todos. Ese es uno de los trabajos fundamentales del sistema público, es un eje articulador. Además es una de los compromisos, no solamente que hacemos por el afecto y el enorme cariño que le tenemos a Alejandro Encinas, sino por la convicción de que si no hacemos este ejercicio, se nos va a ir una vez más la oportunidad histórica a los mexicanos de impedir que esa violencia del pasado se repita y se reitere y se recree en la violencia del presente. Qué importante es una comisión como esta, hoy que estaba yo escuchando en la conferencia matutina al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntan de Ardelio Vargas Fosado, que acaba de ser nombrado subsecretario de Gobierno en Puebla, él, uno de los artífices de la represión y de la persecución en Atenco, y además uno de los
uno de los personajes más vinculados a las redes de Genaro García Luna, y él dice, se dio un informe al gobernador a partir de la información que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a partir de la información que tiene la Secretaría de Gobernación. Y no se trata solamente de un afán persecutorio, se trata de un compromiso de cierre de ciclo con los personajes, con los expedientes y con las prácticas que, por desgracia, aunque hayan ocurrido hace 50 años, se vuelven a repetir y se incorporaron, por desgracia, al lenguaje y a la idiosincrasia y al discurso político de lo que llamamos o se llamó, se conoció como el periodo de la transición, que es el de 2000 a 2012, y que en realidad pues no resolvió nada. De ahí viene uno de los temas fundamentales de esta Comisión de la Verdad, que marca un completo distanciamiento con la Fiscalía de Delitos Políticos y Sociales del pasado, que fue un ejercicio muy incompleto. Para empezar, no tenía ni siquiera la noción de la reparación del daño. Y yo hasta ahora como periodista no conozco el resultado del informe. ¿Ustedes saben cuál fue el resultado del informe de esa fiscalía? ¿No? Solo conocimos, mediáticamente conocimos cuando Luis Echeverría fue a comparecer y le gritaron asesino y hubo una especie de justicia mediática, pero nunca más bien se le exoneró, nunca se conoció realmente cuál fue el testimonio de Luis Echeverría, de qué se le acusó, ¿sí? ¿Qué respondió él? ¿Sí? ¿Por qué se le exoneró? Y si no fue él el responsable, pues ¿quiénes fueron los responsables? ¿Sí? Ese ejercicio de la Fiscalía, que abrió también muchas esperanzas, muchos de ustedes y de nosotros como periodistas y de los demás como víctimas, pues estuvieron ahí presentes, pero fue un ejercicio incompleto, fallido desde mi punto de vista, y que es importante que se conozca el informe completo. Ese es otro de los temas que creo que tiene que recuperar la Comisión de la Verdad y que también el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, lo hará en conjunto con los canales que tenemos como responsabilidad coordinarnos, que es el canal 11, el canal 14, el canal 22, el canal 21, y ahora también, y eso es muy importante que lo conozcan y lo sepan nuestros compañeras y compañeros que van a estar en esta mesa, están integrados también los sistemas estatales, ¿sí? Hay que empujar en Sinaloa, en Sonora, en Jalisco, a que los sistemas públicos de medios de televisión y de radio estén impulsando la cobertura de este tipo de eventos, ¿sí? Desburocratizar también a los medios públicos es un ejercicio muy importante para poder conocer y trascender a lo que se está realizando en esta comisión. Y por último, yo creo que lo más importante, yo no soy integrante de la comisión, pero me importa muchísimo apoyar en todo lo que en mi responsabilidad esté y en mi capacidad periodística también lo esté, al trabajo de esta comisión. Lo más importante es que pensemos que esto tiene que trascender el sexenio, ¿sí? Carlos Pérez Ricard y un servidor estamos de una u otra manera en la comisión especial para la elaboración del documento de la propuesta de gobierno para el 2024-2030, ¿no? Y creo que Carlos lo tiene muy consciente y un servidor también, de que este ejercicio y de esta comisión tiene que trascender al sexenio de López Obrador. Lo que no se termine en este periodo de gobierno de concretar tiene que continuar en el siguiente, ¿sí? A menos que Xóchitl Gálvez no quiera, ¿no?
y que bueno, pues, seguramente. Pero eso es lo importante, que veamos este ejercicio también más allá de una coyuntura sexenal, un periodo de gobierno, el gran impulso, el gran empuje que el presidente López Obrador le ha dado a este ejercicio y a este compromiso de ruptura real con un modelo de ejercicio del poder basado en la represión, en la tortura, en la persecución de los disidentes de todo tipo, además, que eso es lo más importante de esta comisión, que democratiza el concepto mismo de víctimas, que lo abre, ¿no? Lo abre en términos de concepto también hacia los disidentes religiosos, hacia los disidentes sexuales, hacia las disidencias magisteriales, indígenas, ¿no? Este ejercicio se continúe, ¿por qué? Porque es mucho el daño acumulado, es mucho el secreto acumulado y es mucho lo que el Estado mexicano tiene que reparar a sus ciudadanos. Y en ese ejercicio contamos con todo el compromiso de los medios públicos mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro. Y tiene uso de la palabra Abel Barrera Hernández, comisionado de la Comisión para la Verdad. Hay una bolita, Abel. Bueno, Alan ya nos ayudó. Gracias. Buenos días a todos los familiares, amigos, sobrevivientes de esta lucha histórica por la justicia y la verdad. A nombre de los compañeros comisionados, Carlos Pérez, David Fernández y de la compañera comisionada Eugenia Alier, les damos pues esta cordial bienvenida y decirles, como ya decía Guadalupe Morfín, que pues es una nueva aurora en términos de la lucha por la justicia. Y esta aurora está siendo obviamente empujada por toda la fuerza, el valor, el testimonio, la lucha, el dolor de todos ustedes. En verdad, esta comisión no se entiende sin su voz, su testimonio, su presencia y sobre todo esa palabra firme para desmontar la estructura delincuencial que aún persiste en nuestros sistemas de justicia. Todavía se protege al delincuente, todavía se protege a los perpetradores que tienen mucho poder, todavía se silencia a las víctimas y aún así, a pesar de la fuerza de haberse abrazado como un colectivo, sin embargo, vemos que no avanzan las investigaciones. Sin embargo, su ejemplo de persistencia es lo que mantiene viva este trabajo ahora con este mecanismo de esclarecimiento histórico. Para nosotros, pues en verdad, el venir a Guadalajara es obviamente con ese fin de saber todo lo que aparte ya está escrito, pero sobre todo lo que está en su corazón. Cómo hombres y mujeres tuvieron que dejar la universidad e irse a la Liga 23 de septiembre. Cómo jóvenes tuvieron que formar la Federación de Estudiantes Revolucionarios, tener que empuñar las armas en lugar de la pluma, tener que salir a las calles y pelear, como también esta Unión Popular
que tuvo que desafiar al Estado. En fin, estas organizaciones guerrilleras, estos movimientos disruptores son precisamente esta aurora, esta esperanza de que ya no vuelva a suceder más acciones represivas, más políticas de contrainsurgencia, más el uso de la fuerza letal por parte del ejército. Creo que en ese sentido estamos en esta etapa, en este pasaje de, sobre todo, hacer valer el Estado de Derecho, de colocar en su justa dimensión las graves violaciones a los derechos humanos. No era posible que un Estado democrático no se hablara de las desapariciones forzadas, se hablara de figuras como el secuestro. Todavía tuvimos con el ex procurador Murillo Karam, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes, diciendo en su despacho: vamos a acusar a los detenidos por secuestro, y su argumento es que es una penalidad mayor que la desaparición forzada. Es decir, cómo se sigue encubriendo a los agentes del Estado y no se sigue dimensionando las graves violaciones a derechos humanos por parte de autoridades, de jueces, de ministerios públicos. Y creo que con sus testimonios precisamente nos ayudan a mirar toda esa gama de acciones delincuenciales que perpetraron elementos del ejército, corporaciones policiales, gobernadores que actuaban como caciques con sus pistoleros y que usaron toda la fuerza para causar graves daños. Por eso para nosotros va a ser muy importante esta escucha, el tener que sentarnos en estos espacios, obviamente con estas cámaras, porque es importante que sus rostros, que sus voces, sus testimonios queden precisamente como la memoria intangible del México adolorido, del México que ha sido el cimiento de una nueva transformación para que haya verdad. Por eso les agradecemos a Isabel Saldívar, a Manuel Elizalde, a Noemí Ruiz, a Arturo Michel, a Fernando Cepeda, a Marta Beatriz Vega, a Marisela Valderas, a Rafael Ortiz, a Esperanza Rangel, a Alejandro Valdés, a Máximo Chávez, a Abdayán Guzmán, Rosario Rodríguez, Rosa Pérez, todos ellos y ellas que llegaron, algunos de otros estados, de Jalisco, de Chihuahua, Michoacán, y que están acá. Obviamente a todos los compañeros de acá del estado de Jalisco les agradecemos. Es ahora nuestro compromiso de escucharles, sobre todo de conocerles, de visibilizar su lucha, de colocar en el centro de nuestra acción este trabajo del mecanismo de esclarecimiento histórico. Por eso, para nosotros, este ejercicio nos nutre, nos interpela y nos obliga a no defraudarles. Estamos aquí para abrazarles, pero sobre todo para pelear juntos en ese puño que han levantado en las calles para que nunca más haya más impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel Barrera, por tus palabras y por animarnos a buscar esa aurora, esa esperanza.
Vamos a pedirle a David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricard que suban al escenario para tomar fotografías con los participantes de la mesa inicial, y a continuación, después de un video de cápsula de la Operación Cóndor, hablará el comisionado Carlos Pérez Ricard. Entonces, David, Carlos, ¿dónde? Tú me faltabas de conocer. ¿Puedo dar un aviso, Guadalupe? Sí, Genaro. Nada más para los que están presentes aquí, en estos momentos estamos transmitiendo de manera directa en la cuenta del SPR todo el foro, así que le pueden dar retweet o le pueden dar seguir en Facebook, en YouTube y en Twitter. Es @SP de Pedro R México, y SPR Informa también, ¿sí? Y también la cuenta del canal 14, ¿sí? Pero digamos que la que va a seguir toda la transmisión es la del SPR México, ¿sí? Que es igual, SPR. Muchas gracias a todos los de esta mesa, y vamos a continuar con el inicio de los testimonios. Después de… El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos.
Sigue la cápsula, ¿verdad? Sí, anuncio que viene esta cápsula sobre la Operación Cóndor. No sé si se tengan que apagar algunas luces o así está bien. Y también anuncio que están con nosotros Manuel Elizalde y Roberto Armendáriz, a quienes posteriormente presentaré cuando vayan a hacer uso de la palabra. ¿Sabes qué fue y a quiénes afectó la Operación Cóndor? La Fuerza de Tarea Cóndor, o comúnmente conocida como Operación Cóndor, fue una campaña permanente emprendida por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República a través de la Policía Judicial Federal, en contra de la siembra, cultivo, cosecha y trasiego de enervantes en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El 16 de enero de 1977, con un desfile militar, dio inicio la Fuerza de Tarea Cóndor en la ciudad de Culiacán, y fue comandada por José Hernández Toledo, general involucrado en la represión de los movimientos estudiantiles en Michoacán en 1966, en Sonora en 1967, y en la Ciudad de México en 1968. El general José Hernández Toledo declaró a los medios de comunicación: que se me proporcionen los elementos necesarios, y en 4 meses a lo sumo, el narcotraficante estará reducido al mínimo, si no es terminado. Empeño mi palabra en eso. En la realidad, pasaron 18 comandantes de la Fuerza de Tareas Cóndor, y la campaña se extendió por más de 10 años en una extensión de 80,000 kilómetros cuadrados, particularmente en Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, Sinaloa de Leiva y Badiraguato en Sinaloa, así como en Tamazula y Canelas en Durango. El saldo de la Fuerza de Tarea Cóndor fue el desplazamiento forzado de miles de personas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y la detención de miles de personas. Muchas de ellas, campesinos e indígenas de las comunidades serranas de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Conoce más de la historia de tu país. Gracias por su escucha y damos uso de la palabra a Carlos Pérez Ricard, comisionado. Él ahondará en la caracterización de la Operación Cóndor y explicará por qué y para qué el mecanismo de esclarecimiento histórico investiga las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en su puesta en ejecución. Adelante, Carlos. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Soy muy contento de estar aquí en Guadalajara, en una audiencia que no trata de Guadalajara, ni trata solamente de Jalisco. Es una audiencia que trata de toda la región noroeste y occidente, es decir, abarca varios estados del noroeste y del noreste de la República. Cuando decidimos hacer esta Comisión de la Verdad, los y la comisionada interpretamos que nuestro mandato iba mucho más allá de lo que normalmente se contemplaba como guerra sucia. Pensamos que queríamos y que queremos entender el diálogo autoritario, violento que mantuvo el Estado con la sociedad en diferentes contextos. No nos basta entender la contrainsurgencia, no nos basta entender la lucha y esclarecer la lucha del Estado contra los estudiantes o contra los grupos guerrilleros. Queremos y queríamos entender, porque ahí está el fundamento del fracaso democrático de este país y de su transición, el diálogo perverso y autoritario que mantuvo el Estado 25 años con toda la sociedad en su conjunto. Y así creamos 23 distintos contextos a partir de los cuales dividimos
el trabajo de la Comisión de la Verdad. Por supuesto que estamos estudiando el caso del movimiento contrainsurgente, contra la población estudiantil, contra la Liga 23 de septiembre, contra todos los grupos guerrilleros, pero decidimos también que queremos y que queríamos trabajar temas que la historiografía académica y no académica en este país ha trabajado mal y poco. Uno de estos casos en particular es la relación compleja, complicada, pero directa que hay entre guerra sucia y guerra contra las drogas desde la década de los años 70. Yo hace muchos años que me dedico a estudiar la historia de la guerra contra las drogas en México. Escribí un libro sobre esto, conozco más o menos la región y me sorprende que pasados ya 40, 50 años sepamos tan poquito de cómo el Estado, a través del Ejército, de policías estatales y de la PGR, violó derechos humanos de manera sistemática en la región de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. Y le llamamos Operación Cóndor por ponerle algún nombre, porque después de Operación Cóndor vino Operación Marte, y antes de Operación Cóndor vino Operación Canador, y una serie de cosas que gracias a muy buenos periodistas, aquí está Genaro, pero también Ortiz Pinchetti y otra gente fue documentando en la revista Proceso desde los años 70, pero nunca pudimos tener una fotografía real de qué fue esta cosa que se llama Operación Cóndor. Y los y la comisionada decidimos que íbamos a ir directo a entender, a entrevistar a las víctimas, ir al campo, ir a las iglesias, hablar con los periodistas, hablar con los abogados, volver a la hemeroteca, volver con los activistas y hacer realmente un cuadro, esclarecer, como siempre digo, esclarecer en el sentido de iluminar lo que allá sucedió para que no vuelva a pasar. Una de las cosas que nosotros hacemos en el informe es hablar de factores de persistencia, es decir, cosas y eventos que suceden en el pasado y que siguen sucediendo ahorita. ¿Qué factor de persistencia tan claro, tan evidente tenemos como el de la guerra contra las drogas y las violaciones sistemáticas con el pretexto de estar combatiendo a las drogas y en el cual hay un montón de sufrimiento detrás por las fuerzas del Estado? Entonces, parte de nuestro trabajo como comisionados no solamente es entender el pasado, esclarecer lo que sucede en Operación Cóndor y traer a víctimas y a compañeros que la vivieron para que por primera vez en la historia de este país puedan hablar en voz alta, puedan ser transmitidas en televisión, puedan dar sus testimonios de manera profesional y directa y nosotros podamos dar cuenta sincera de ese proceso, sino también hablar de cómo aquello que se sufrió en los años 70, en los años 80, sigue siendo parte hoy del discurso político de este país. Y ni siquiera un gobierno progresista, ni siquiera un gobierno de izquierda ha podido del todo dar marcha atrás con un proceso tan nefasto como lo que implica la guerra contra las drogas. Entonces, la primera sesión de hoy, ya verán que tenemos, me parece, 34 testimonios a lo largo del día, pero decidimos que la primera sesión de hoy iba a hablar precisamente de lo que fue, de lo que no fue Operación Cóndor, y de los casos de tortura, de desaparición, incluso de vuelos de la muerte que ocurren en el marco de Operación Cóndor. Siempre que pensamos en vuelos de la muerte, estamos pensando en Pie de la Cuesta, en Guerrero. Bueno, tenemos identificados vuelos de la muerte desde regiones navales y desde zonas militares, también en la zona de Sinaloa. Entonces vamos a hablar de todo esto. Vamos a dar la oportunidad de entender el cruce entre guerra contra las drogas y guerra sucia en un marco también de guerra fría, ¿no? Porque las tres cosas están juntas. No es casual que Operación Cóndor comparte el mismo nombre con la otra Operación Cóndor que hay en América del Sur, que significa la relación violenta, autoritaria entre diferentes regímenes autoritarios para golpear disidencias. Entonces es, desde nuestro punto de vista, una perspectiva novedosa, es una perspectiva genuina, y desde lo que hemos estudiado a través del último año y medio y de lo que seguiremos haciendo con base en testimonios, yendo a campo, yendo a la Tarahumara, hablando con personas, vamos a poder al final de septiembre del año 2024 retratar de qué trató esto, y creo que será la investigación académica
histórica más esclarecedora de lo que sucedió del año 1973, más o menos, cuando empieza Operación Canador, hasta ya casi los años 90, cuando termina Operación Marte, porque le quitan el nombre Cóndor, le ponen Marte, pero las víctimas siguen siendo las mismas y los perpetradores siguen siendo las mismas. Una última palabra, parte de lo que sucede en Operación Cóndor no es el combate al narcotráfico, sino la apropiación por parte de diferentes agencias estatales, policiales o militares, del monopolio, del usufructo de rentas ilegales de amapola y marihuana y después cocaína en las regiones. El Estado haciéndose, o parte del Estado haciéndose propietario, robando derechos, robando cultivos de campesinos y de personas que allí vivían. Y es por eso un honor tener aquí a Manuel, poder estar compartiendo también en video grabada con Isabel Saldívar, tener el testimonio del compañero Roberto, para darnos una probadita de lo que fue Operación Cóndor, diciéndoles también que tanto ellos como una serie de compañeros, decenas de compañeros, ya dieron sus testimonios para nosotros de manera muy profesional, durante horas, en algunos casos durante días, y es lo que nos está ayudando a investigar y saber muy bien qué pasó en esa zona. Bueno, esta es la introducción de Operación Cóndor, y ahora le doy la palabra a los verdaderos y a las verdaderas protagonistas de estos 2 días que vamos a estar conversando. Muchísimas gracias, Guadalupe, te quiero agradecer ya la excelente moderación que has hecho y el hecho de que estés con nosotros hoy ayudándonos. Me siento muy privilegiado de compartir la mesa contigo. El privilegio es mío. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a escuchar en una cápsula de video el testimonio de Isabel Saldívar. Ella es abogada y desde la Consultoría Técnica Comunitaria ha sido acompañante de comunidades Rarámuri y Ódami que en la Sierra Tarahumara luchan por la defensa de sus derechos y territorios. A finales de los 80, Isabel trabajó como asesora legal en la COSIDAC, Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos, cuya cabeza más visible es el Pato Ávila, jesuita, organización en la que se logró visibilizar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en la porción chihuahuense del Triángulo Dorado por elementos del Ejército y agentes de la Policía Judicial durante la última etapa de la Fuerza de Tareas Cóndor y su prolongación a través de la Fuerza de Tareas Marte. A continuación hablará Manuel Elizalde Bernal, hijo de Jesús Elizalde Covarrubias y de Rosa Bernal, originarios de Badiraguato, Sinaloa, y después Roberto Armendáriz Rivera, sobreviviente de detención arbitraria y tortura perpetradas en 1987 por el Ejército Mexicano durante la implementación de la Operación Cóndor en la región chihuahuense del Triángulo Dorado. Muchas gracias. Esperamos el testimonio videograbado de Isabel Saldívar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Saldívar Ayala. Soy del estado de Chihuahua y estoy muy agradecida por la invitación realizada por los compañeros que están trabajando en la Comisión de la Verdad y que me pidieron este testimonio que les voy a contar y que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos en Chihuahua en el contexto de la Operación Tarea Marte y su antecesora que es la Operación Cóndor, implementada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Sierra Tarahumara, principalmente en lo que se conoce como el Triángulo Dorado, que es donde confluye el territorio de Chihuahua, Durango y Sinaloa, zona que en ese entonces era como el epicentro de la producción y trasiego de estupefacientes y también de presencia de la Secretaría de la Defensa Militar a través de estas operaciones. Mi experiencia es desde la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, COSIDAC, que ha sido una organización que nació en 1988 a partir de una convocatoria pública
que hace el obispo de la Tarahumara, ya fallecido, el señor José Alberto Yaguno Farías, y que convoca a la gente de buena fe que quiera tomar este taller de derechos humanos en Chihuahua. Y ahí, por primera vez, nos compartieron las personas de Baborigame como todas las arbitrariedades por parte de elementos del ejército que se habían dado en contra de la población tepehuana y rarámuri en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. La gente era detenida ilegalmente, era llevada a la cárcel, muchas veces ni siquiera hablaban el español y los metían a la cárcel, pero muchas veces también los torturaban en las detenciones. Y de hecho nos contaban que habían personas que habían perdido el habla a través, como consecuencia de las torturas que recibieron de agua mineral y arena que les metían los militares. No era solo la violencia de los militares lo que nos preocupó, que sí nos impactó muchísimo, porque también había violencia en contra de mujeres de carácter sexual que denunciaban las personas de Baborigame, sino que nos decían las condiciones en las que vivía la población. Es decir, en la zona efectivamente había una producción fuerte de amapola y marihuana, pero no había ninguna alternativa de trabajo. La gente trabajaba y vivía del maíz, de la siembra del maíz y del frijol, pero es de temporal. Y si muchas veces no se dedicaban a eso, pues se morían de hambre, literalmente. No había ninguna alternativa de trabajo, no había instituciones de salud, no había educación. Es decir, la violación de derechos humanos en todos los sentidos. Entonces, comparándola un poco con la realidad también de todas las regiones de las personas que estábamos ahí, pues era similar, aunque mucho más grave en Tarahumara. Y ahí fue donde decidimos, a partir de la propuesta del obispo de la Tarahumara, formar esta Comisión de Derechos Humanos que nació con representatividad de todas las regiones, o sea, norte, Ciudad Juárez, sur, Tarahumara, centro, Chihuahua, Jiménez y Parral. También otra de las cosas que vimos es que teníamos que capacitarnos constantemente, divulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de entrada documentar todo lo que estuviera pasando en las regiones en términos de violación a los derechos humanos. Esas fueron como nuestras tareas, a la vez que se hacía la integración de la organización de manera legal, etc. Y empezaron a llegar casos de todo tipo. Eso fue en 1988. En el 89 empezaron a llegar a la oficina casos relacionados con tortura. Habían torturado a Eleazar Beltrán, que era un señor un poco mayor, campesino de la sierra, de la zona de Guadalupe y Calvo, donde los soldados ya de la tarea Marte lo habían aprendido y lo habían torturado durante 2 días, poniéndole igual agua mineral por las narices y por la boca, y donde lo habían estado torturando con las manos en alto y le habían puesto un torniquete en la cabeza con una bolsa de plástico donde lo asfixiaban hasta que se quedaba sin respiración y luego se lo quitaban y otra vez le volvían a poner. Así fue la tortura durante 2 días, pero ya un representante de la zona y un sacerdote se habían dado cuenta de la detención y denunciaron la desaparición de Eleazar. Entonces, en Chihuahua lo que se hacía era hacer la denuncia pública de manera inmediata y ir pasando. Y así se sucedieron varios casos de tortura en la sierra, en Juárez y en Chihuahua. Y luego el padre, uno de los sacerdotes que también era parte de COSIDAC y que era capellán de la penitenciaría, tuvo un retiro con los
presos y ellos le comentaban que todos habían sido torturados en las detenciones. Todo esto se hacía público, era inmediato, todo lo hacíamos público. Claro, pues cuidábamos la forma en que se hacía y las pruebas que se tenían, porque desde un inicio sabíamos que los testimonios a veces no eran suficientes, ¿verdad? A veces teníamos que buscar los certificados médicos o lo que hubiera de pruebas, pero era tan evidente esta práctica que en esa reunión de 1989, en una asamblea, todas las regiones decidimos emprender la campaña Tortura Nunca Más. Esta campaña fue a través de un evento público que se hizo afuera de la catedral. Y ahí nos acompañó Tere Yardí, Chilo Villarreal del Centro Nacional de las Misiones Indígenas, nos acompañó gente del Centro PRO, nos acompañó gente de la Secretaría de Gobernación de Derechos Humanos, y ahí se dio inicio a la campaña Tortura Nunca Más. ¿Qué pretendía? Pues que cesara, ¿verdad? Que cesara esta práctica como forma de investigación. Era impresionante la forma en que torturaban a la gente. Y nosotros habíamos tenido el caso de Prado Mena, que lo habían acusado de robar autos y que lo habían estado torturando tanto que murió de un paro cardíaco, pero eso decía el certificado médico, ¿verdad? Que la muerte era por paro cardíaco, no por tortura. Y la tortura pues se negaba y se negaba por parte de las autoridades. Pero también sucedió el caso de un muchacho Rarámuri de 20 años, que en la zona de Guadalupe y Calvo fue torturado toda la noche en un hotel con colillas de cigarro, ¿verdad? Le quemaban los cigarros en el cuerpo y la gente oía los lamentos de esta persona. Y en la mañana lo tiraron por el tercer piso del único hotel que había ahí en Guadalupe y Calvo. Entonces, todo este contexto está alrededor de esta campaña de Tortura Nunca Más que inició y que dio lugar a que empezaran a llegar decenas y decenas y decenas de casos de tortura en todas las regiones del estado. Pero también se hacían marchas, foros, mítines. Los periodistas eran sumamente activos en cubrir todas las noticias y era tanta la presencia de los casos de tortura en la prensa que empezaron a pronunciarse los obispos de todas las regiones de Chihuahua, a pronunciarse los empresarios, a pronunciarse las universidades. O sea, fue realmente una indignación generalizada, ¿verdad?, ante esta práctica que fue sumamente importante. Se tipificó la tortura, se empezó que eran propuestas que teníamos nosotros, también teníamos de propuesta el que se incrementara los salarios a la policía, a los militares, ¿verdad?, que estaban en condiciones sumamente precarias y que los exponía a todo tipo de corrupción y que sufrían también por los bajos salarios que tenían, se les aumentó los salarios. Pero lo más interesante de este trabajo es que disminuyó esta práctica como sistema de investigación. No se erradicó, disminuyó, ¿verdad? Y eso fue sumamente importante y el lenguaje, los derechos humanos se hizo mucho más común, mucho más generalizado. Y los lugares que les llamaban casas de seguridad también donde torturaban a la gente desaparecieron, que eso era muy común tanto con los militares como con la Judicial Federal en ese entonces. Entonces nosotros también en la campaña Tortura Nunca Más decíamos la elección de jueces tiene que ser por oposición, es decir, que hagan sus exámenes, que sean los mejores quienes lleguen a estos puestos, porque aquí en Chihuahua, no sé si les sucede en otras partes, pero es como un núcleo muy cerrado, donde quienes llegaban a esos puestos eran los parientes, ¿verdad?, de quien estaba en el poder en ese entonces. Entonces no eran los mejores necesariamente los que estaban ahí. Y bueno, pues esto, ¿qué generó? Generó
que también la Secretaría de la Defensa Nacional cuidara su actuación en esa zona. Es decir, también disminuyeron los abusos por parte de los militares, sin decir que se erradicaron. Yo les quiero decir que también Javier Campos, el sacerdote asesinado en la zona de Cerocagui junto con el padre Morita y el guía de turistas, era parte de COSIDAD, fue un hombre sumamente servicial, comprometido, amoroso. Él, no hay nada, pues no hay tacha que le puedan poner a Javier Campos. Siempre luchó por los derechos humanos de los pueblos indígenas, y la experiencia de COSIDAD fue que fueron decenas y decenas de personas que lucharon porque creíamos que era posible un mundo más humano, ¿verdad? Un mundo en donde todos cupiéramos, un mundo en donde no estuviera, fueran violentados los derechos de las personas. Nuestro eslogan fue que teníamos que luchar por una cultura de derechos humanos y por el respeto a la dignidad de las personas, y eso hicimos muchas gentes. Nosotros vivíamos como todos estos valores al interior de COSIDAD, y fue una experiencia sumamente enriquecedora que nos formó a múltiples defensores que en la actualidad siguen trabajando en diferentes espacios, porque nos marcó esta formación, nos marcó esta experiencia de vivir de cerca los casos de tortura, los casos de desaparición, los casos de homicidio, los casos de mujeres también torturadas, y bueno, toda la realidad de violación a los derechos humanos a la que nos acercamos a través de este trabajo, nos hizo pues tener como parte esencial de nuestra vida la consigna de seguir luchando para hacer de esto un mundo mejor, sin apostarle, y con respeto a los que sí le apuestan, ¿verdad? Sin apostarle a los partidos políticos, a los gobiernos del Estado o a los gobiernos de la República, porque en realidad ellos no son la respuesta a lo que se vive, sino es la organización social, es la organización de la gente, es la cultura y la certeza de que podemos ser mejores y podemos construir algo diferente. La realidad de la sierra sigue siendo sumamente grave. Tenemos el narcotráfico que ha cubierto toda la sierra. Tenemos un asunto de tala ilegal impresionante. Tenemos cientos de desplazados actualmente en esa zona de Guadalupe y Calvo, generada por los grupos ilegales de la zona. Y bueno, la realidad es cada vez más compleja, más difícil, pero seguimos apostando que la gente ha de construir y de crear los caminos de vida digna, de esperanza y de certeza de que puede haber algo mejor a lo que estamos viviendo. Gracias y un saludo a todos. Agradecemos este testimonio tan elocuente que nos hace pensar que no ha terminado esto. Recordemos la masacre de Krill en 2008 y lo sucedido recientemente en Cerocagui. Tiene ahora el uso de la palabra por 10 minutos Manuel Elizalde Bernal, y después será el turno de Roberto Armendáriz Rivera. Hola, ¿qué tal? Un saludo para los integrantes de la mesa de la Comisión de la Verdad. Un abrazo a Alejandro Encinas por encabezar este esfuerzo y a todos quienes están en esta tarea. Hoy vengo
45 años después, hablar de unos lamentables hechos que le sucedieron a mi padre, Jesús Elizalde. Antes, pues voy a poner en contexto, nosotros somos originarios de Bairaguato, de la mera sierra, pegando con Chihuahua, un rancho llamado La Osa. Allí se fue don Jesús y Rosa, mis padres, a vivir. Creo que ellos fundaron ese rancho. En kilómetros no había ninguna casa. Cuando sus hijos fueron naciendo, pues caminábamos 2 horas para ir a la escuela y regresar otras 2, 4 horas en camino. Una vida un tanto, complicada. Pues mi papá era un hombre de mucho trabajo, tenía trabajadores, más que trabajadores, pues eran amigos, compadres. Maíz y frijol eran las siembras a las que se dedicaba. Y pues a la hora de lonche, durante su trabajo, pues don Jesús les comentaba pues a sus amigos de sus andanzas por Estados Unidos, a donde se fue de bracero, y de allá con las ganancias trajo un tocadiscos con una planta de luz. Bueno, sus bocinas y cientos de cables con foquitos. Lo contrataban como DJ en las rancherías. Y la chamacada pues sorprendida porque conocían por primera vez la luz eléctrica, y hasta los adultos porque pues allá no cosas de la tecnología. Bueno, íbamos en que mi papá pues era DJ en las rancherías allá en la sierra, y la gente sorprendida donde llegaba porque conocían la luz eléctrica por primera vez. Allá se usaba la gente nos usaban con ocote o con cachimbas, de tractolina. En fin, trajo también un radio grandote, AM/FM, que las doñas a la redonda de la ranchería lejana se iban a escuchar telenovelas, de radionovelas a la casa. Aquello, pues ya no éramos cualquier gente, ya éramos ricos porque teníamos un radio, esas cosas, ¿no? Éramos gente ya de poder. Y bueno, en este contexto vivíamos. Mi papá también fue arriero, venía desde allá, desde la sierra a Culiacán, hacía 7 días de camino, cargando una recua de burros con cueros, estilorio, una serie de productos, aguardiente de mezcal que mi papá mismo elaboraba, era muy chambeador, y hacia la sierra llevaba ropa y una serie de sal, una serie de cosas. En fin, era esa la vida. Una vida pues de mucho trabajo. A mediados de los 70,
Mi recuerdo es sobre la Operación Cóndor, ya entrando en materia. Pues la incursión de los comandos militares que recorrían la sierra frecuentemente patrullando a pie porque no había caminos, o caían en helicópteros a alguna ranchería, y a quien agarraban a torturar, a presionar, pues para conseguir delaciones. Para los militares todos eran criminales. Los hombres, sobre todo, y a veces familias enteras, tenían que irse a dormir al monte cuando se escuchaba que andaban los militares por el rumbo. Pues porque se conocía que había torturas, que había, entonces era mucho el miedo. Así vivieras en una casita pues tramada con varas, eras muy pobre, pero tenías que primero protegerte porque pues eras delincuente, porque vivías en la zona. Y pues puedo sostener que en ese periodo hubo pues muchas torturas, vejaciones, como la que señaló ahorita la abogada que nos antecedió, Isael Saldívar, contra derechos humanos, violaciones contra mujeres, en fin, muchos abusos contra los derechos humanos. La detención de mi padre, una vez estando en Culiacán, en la casa de unos familiares, a eso de las 6 de la mañana de un febrero del 78, mi padre estaba tomando café en un porchecito de la casa, en un porchecito que da a la calle, pues cuando mi hermano y yo estábamos durmiendo en un cuarto enseguida que parecía ser otra propiedad, pero desde allí nos despertó el griterío y expresiones, en fin, nos asomamos por un claro entre los ladrillos desnudos y pues vimos cómo estaban torturando a mi padre, ya con una bolsa negra en la cabeza, amarrado, golpeándolo salvajemente. Un rato más pues salieron las famosas aguas minerales por la nariz y una serie de cosas. Tuvimos el impulso de salir, pero pues cómo, eran muchos y pues imposible, ¿no? Imposible actuar de ninguna manera contra tanta gente. Pues aquella escena dantesca parecía no tener fin. Mi hermano y yo pudimos ver cómo en peso se lo llevaron, lo subieron al piso de una camioneta pick-up. Se subieron varios hombres y seguidos de otras 2 camionetas que ninguna tenía ni placas, ni rótulos, ni uniformados. 2 horas después salimos mi hermano y yo, adolescentes, él de 17, yo de 16. Salimos del escondite y bueno, pues vimos las manchas de sangre y los muebles ahí, en fin, los signos de violencia. Preguntamos a conocidos, pues porque no conocíamos nosotros cómo vivir en una ciudad, no conocíamos, éramos del rancho. Pedimos asesoría pues a gente, oye, pues vayan a las corporaciones a preguntar. Así fuimos a la Policía Municipal, a la Judicial del Estado, a la PGR, pues en ninguna había nadie con esas características detenido. Entonces, pues días después, una mañana,
una mañana llegan los mismos hombres en las mismas camionetas a la misma casa. Había 2 mujeres, entre ellas mi hermana, de 14. Metieron al torturado hasta el patio, donde lo pusieron sobre un catre. Ey, báñenlo, que tenemos que presentarlo a la corporación limpio y presentable porque somos de la PGR y estamos respondiendo a una orden de captura. Él está en la lista del ejército desde hace años. Eso es. Pues bien, se lo llevaron a la cárcel de Aguaruto, en Sinaloa, donde pues permaneció casi una década. ¿Cuál era la acusación? Pues quién sabe. No teníamos dinero para abogados, la vida familiar fue muy dura a partir de ese evento. De alguna manera lo hicimos para salir adelante. Entonces, en esas visitas que dominicales a nuestro padre en la cárcel, nos contó que en aquellos días que estuvo desaparecido, lo llevaron en helicóptero al rancho a sacarle bajo torturas donde tenía el dinero. No había la cultura de guardar el dinero en el banco, pues es una zona tan remota, y seguramente sí tenía algún recurso mi papá. Pues le quitaron el dinero, que pues yo creo que no lo reportaron a ninguna institución. Pues bueno, así las cosas. Hasta ahorita, les digo, 14 años después, 45 años después, es la primera vez que cuento esta historia porque te acostumbras a que pues eres de una zona y pues la gente te ve, oye, es una estigmatización tremenda. Oye, pues soy del Triángulo, soy de Badiraguato, entonces pues, soy delincuente. Caray, o sea, pues no es así. La mayoría de las casas en este momento todavía, Badiraguato tiene una tasa muy alta de pobreza, pobreza dolorosa. Entonces, desde este espacio, gracias por la invitación, pedimos que el Estado ya nunca más desde un escritorio diseñe una estrategia como la estrategia de Operación Cóndor y la Marte y otras más, y que en lugar de eso se acerquen a la población con proyectos productivos, con educación, yo creo que es la ruta. Hasta ahí, y les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Tiene uso de la palabra Roberto Armendáriz Rivera, 10 minutos. ¿Puede ponerlo? Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Armendáriz. Nací el 20 de junio de 1956 en la ciudad de Chihuahua. Debido a las pocas oportunidades que tuve en mi vida, pues ya venía habían asesinado a mi padre que participaba para la policía, lo habían traicionado y yo estaba condenado a un orfanato, a una orfandad ya muy pinche. Crecí y decidí pues hacer mi vida, debido a que el Estado no me proporcionaba el estudio, no me proporcionaba los medios, ya que la escuela donde estaba pues era privada, pero de agua, de maestros, de buen trato. Entonces decidí hacer mi vida y un buen día, ya habiendo crecido, dije yo voy a ser antropólogo. Y
pues me subí al carrito de una persona, antropólogo gringo canadiense, que me dio trabajo como asistentes, dicen allá, aquí les decimos gatos. Me le subí y de repente ya me vi trabajando en las comunidades indígenas, haciendo trabajos de investigación sobre usos y costumbres. A la edad de 23 años me encontraba en el municipio de Huachochi en algunas comunidades, trabajando para la Universidad de Arizona, a través de este señor, con presupuesto, incluso hasta con una carta donde el INI en aquel entonces estaba de acuerdo. El día de 25 de diciembre de 1979, arribo al pueblo de Huachochi, hoy ciudad, y en la Iguza, que era un barrio antiguo y una iglesia más antigua ahí, se celebraba una fiesta debido a la cuestión navideña. Permanecí ahí toda la noche observando los matachines y viendo qué podría comprar también, porque de eso vivía, las máscaras, algún otro artefacto para las danzas. Amaneciendo, pues decidí irme al pueblo de Huachochi. Ahí mismo permanecí en un hotel llamado Chaparro, que tenía también restaurante. Casualmente ese día pues conviví con un señor que era ingeniero y que trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad, cenamos y todo, y yo me fui a dormir. El día 26 decidí ir a la pista que había ahí para tomar una ruta que de Huachochi a Morelos, y decidí pues reiniciar mis itinerarios. Me encontré con que había mal tiempo y no se podía viajar. La oficinita pues estaba cerrada, la que me daría algún detalle. Lo único que había ahí eran militares custodiando la pista. Yo de 23 años, inocente, me acerqué a ellos pensando que ellos me podrían informar sobre la reanudación de los vuelos. Lejos de sentirme incluyente, me llamaron y me dijeron: ven aquí, cabrón, ven, quita tu puta mochila, güey. Minuciosamente esculcaron todo. Tenía yo $700 para la compra de artefactos etnográficos. Tenía yo un documento de la Universidad de Arizona que me acreditaba mi trabajo. Tenía yo mi ropa, mi equipo, mi cámara, mi grabadora para grabar eventos. Todo me lo quitaron y me condujeron ese día 26 de diciembre al cuartel aproximadamente a las 12 del día. Me encerraron en un cuarto de 3x3 con una pinche ventanita así donde entraba el viento constantemente, y era usado también para encarcelar a aquellos soldados que estaban castigados. Ahí me encerraron. Ese día pues estuvo prácticamente tranquilo, nomás me vendaron, nomás me amarraron las manos hacia atrás. Ya atardeciendo, entra aquella persona que habíamos comido en el restaurante, ese ingeniero que trabajaba para la Comisión Federal, llevaba soldados que le habían exigido que los llevara. Cuando llegan, lo identifico y le grito: Samaniego, avisa a mi familia. No hice nada. Advirtieron: vámonos, cabrón, órale. Lo corrieron. Entraron y me amataparon los ojos y me patearon mi pierna derecha sobre todo y me derriban y me dice: cállese, cabrón, no vuelva usted a hablar. ¿Ok? Bueno, otro día, pues yo decía, pues, ¿qué pasa? No, ya estábamos hablando del día 27 del mismo 79, en enero, en diciembre. Les pido, pasen chance de orinar y de zurrar, cabrón.
cállese, cállese. Tuve que, pues, orinarme y vaciar mi tracto sobre mis pantalones. Como a las 3 horas van y me sacan y me llevan a una pila donde había que quebrar el hielo y me hacen bañarme y hacen lavar mi ropa y me la hacen poner. Sí, por cierto, me alimentan con un pinche café caliente y un pan duro. Y luego me vuelven a meter y me vuelven a tapar los ojos y me vuelven a amarrar las manos hacia atrás. Sí, ese día estuvo relativamente tranquilo, pero ya otro día llegan y a ver, levántese, cabrón. Un cabrón que no tenía ni sus insignias, se las había arrancado con dos personas súbditos ahí de militares. Y me dicen, mira, cabrón, ¿a dónde ibas a comerciar? ¿Por qué querías viajar en avión? ¿Con quién comercias en Cervantes? Señor, está usted en un error, yo tengo mi oficio, yo tengo mi trabajo. A mí me vale madre, vas a aflojar, cabrón. Señor, soy inocente. Me vuelven a tapar y todo y se largan diciéndome, vas a tener que reconocer todo, te va a ir de la chingada, güey. Así pasó. Pues así, otro día, igual, hay una persona que te involucra de apellido Rivera, cabrón, y ya te tenemos, vas a aflojar. Señor, soy inocente, me vale madre, tú vas a aflojar. Y así me tenían, hasta que en uno de esos días entraron a las 7 de la mañana, por ahí, antes de amanecer, con lámparas, me hacen parar, me tapan, me destapan los ojos y me dicen, aún no te ha pasado nada, pendejo, afloja, aún no te ha pasado nada, hazme caso. Y yo, Señor, yo no hice nada, a huevo, a ver, me desnudan mis pantalones, mis calzones, me descalzan, me mojan mis genitales, me tapan la boca. Hay un lapsus de 5 minutos. Me vuelven a destapar la boca. ¿Y entonces qué, cabrón? Para esto ya aportaban un dinamo aproximadamente de 15 centímetros cúbicos con 2 alambritos adheridos, positivo y negativo, y una palanca que se rotaba periódicamente para producir electricidad. Amenazantes me dicen, entonces, ¿qué, cabrón? ¿Vas a aflojar? Y yo dije, no, Señor, soy inocente. Ya no me hicieron caso y me taparon la boca y los ojos y me aplicaron, no sé, 3 o 4 veces por lapsus de 4 o 5 segundos. Y sin poder gritar y sin nada. No sé, me desmayé, porque cuando desperté me estaban aplicando agua con un trapo. Ya no estaban los perpetradores, ni el dinamo se habían largado, solamente el custodio que 24 horas me custodiaba a un lado de mi claustro. Ponte los pantalones, ponte los zapatos, órale. Ya, canijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pásale a comer algo, pásale. Y no pásale, sino me llevan alimento caliente y todo, como que ordenaron. Pues ese día me la pasé con un miedo, dije, si esto hicieron, lo van a volver a hacer. Y tenía mucho miedo, y tenía mucho dolor, y mucho coraje. Y tenía un chingo de cosas que yo no sé qué tenía, pero yo estaba mal. Entonces, me tuvieron ahí. Y un buen día, igual perdí ya este pinche rollo que no me sirve para nada. Otro día me pasan, me quitan todo y me quitan la venda y todo y me hacen pasar a un lugar donde cocinaban los soldados y
estaba calientito y había alimentos y había todo. Me hacen sentar ahí y me dicen, mira, con sutileza y sin tanta agresividad, estamos contemplando incluso liberarte, pero nos vas a firmar un documento donde pues explicitas que necesitas tu libertad y que agradeces por haberte tratado bien. Claro que sí, güey. Órale. Gracias, señores. Son unos héroes. Son lo mejor. Gracias. Toma, güey. Pues ya me destaparon los ojos y todo y me hacen llevar ahí me hacen ir a mi claustro ya nada más con las manos atadas. Estuve expuesto yo esos días a temperaturas de -6 a -9 grados centígrados, porque el pueblo tiene una altitud de 2.400 sobre el nivel del mar. Y sobre todo en enero, estuve expuesto a esas temperaturas. Lo único que no me quitaron fue una chamarra porque no les gustó, era amarilla de pluma de ganso, y con ella me mantenía así, tratando de mantener mi aliento para no congelarme. Bueno, pues finalmente prometieron soltarme y no me soltaban hasta que yo ya loquito empecé a decirle al custodio, ya güey, diles que me vale madre, diles que chinguen a su madre, que mi madre sabe dónde estoy, que todos algún día me van a buscar. Diles, me vale madre ya, que me golpeen, que me hagan, llévenme a un ministerio donde yo pueda sustentar mis dichos con un abogado de oficio. Pónganme en Parral o en Chihuahua. Fue y les puso el chisme ahí y regresó y me dijo, mira, cálmate, te conviene calmarte, cabrón. Otro día, pum, llega un helicóptero y órale, hacia Choice primero en un vuelo de 35 minutos, de ahí me vuelven a levantar y me llevan a Badiraguato. En Badiraguato, pues ya hubo un trato más amable, el clima más bonito, me hacen bañarme y rasurarme, lavar mi ropa y me presentan ante un fulano que tenía muchas estrellas, cotejando un papel, dice, mira, creo que cometieron un error contigo, mañana te suelto. Y así fue. El 10 de enero me soltaron y paz. Sin mi dinero, sin mi equipo, eran $700 en moneda nacional, sin nada, me sueltan. Como pude llegué a Culiacán, entré a un hotel y ahí pues me comuniqué con mi familia. Y ya mi familia desde un hotel me hicieron llegar a través de telecomunicaciones dinero. Pues eso lo utilicé y me fui a México. Y había una titular se llamada María Teresa Pomar, que tenía a su cargo los museos de artes e industrias populares, que conocía mi trabajo y tenía algunas prendas que yo ya le había llevado. Ella libera una carta, regresó a Badiraguato y les digo, ahí está, porque me habían además fichado. Ahí está para que limpiara al menos mi ficha. No, hombre, se limpiaron con la carta. Mejor les hubiera llevado un papel de baño. Se limpiaron con ella, regresé a Chihuahua y pues ya así rápido. Yo logré después de esto, porque no me rajé, regresé a las montañas y logré un museo para Ciudad Cuauhtémoc. Un museo que actualmente pues no está exhibido, pero un museo etnográfico de 40 máscaras, más de 50 textiles, y infinidad de cosas de los tepehuanos, guarijíos y tarahumaras. Ahí está ese museo, ahí está la prueba de que yo a los 23 años tuve esa visión y ahí está mi trabajo. Entonces, pues les agradezco y miren, yo soy como el álamo, talado, pero que aún retoña y aún tengo la vida. Gracias. Muchas gracias, Roberto, Manuel
Isabel, por sus valiosísimos testimonios de esta operación sin sentido, que también tuvo sus consecuencias en Jalisco, porque con la Operación Cóndor para acá se venían montones de jefes de narcos a refugiar. A mí me quedó de eso, me quedó una discapacidad porque a los años me vino una trombosis, me quedé sin un pie y sin un oído. Eso fue lo que hasta ahorita he costeado, me tocó bailar con la más fea. Ya no pude trabajar en lo mío y ya no pude hacer mi trabajo y actualmente me he dedicado a barrer, pintar, hacer todos los trabajos, sí, que puedo, está en mis manos, para no vender mi convicción al pinche gobierno estatal que me pedía, órale, dame, y yo te, toma. Yo sé que no vas a hacer nada con mi experiencia, perdón y gracias. Gracias de nuevo. Vamos a tener, después de estos emotivos testimonios, todos lo serán, un receso que era de 15 minutos, lo voy a cortar a 10 minutitos para, como vamos un poco colgados en la agenda, para que no se me desbalaguen mucho y aquí nos vemos en 10 minutos. ¿De acuerdo? Es decir… Perdona. Expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la